Hola queridos amigos y hermanos, Dios los bendiga, les habla el pastor Arnulfo de los Santos. Quiero darles la bienvenida a este canal Voz del Desierto. Hoy traemos para ti la tercera entrega de esta capacitación para nuevos predicadores y quiero hacerte la invitación para que permanezcas conmigo hasta el final. De esta manera, juntos vamos a poder recibir la sabiduría y el conocimiento que proviene de Dios. Hoy traemos una temática muy interesante que lleva por título La estructura del sermón. Pero para abrir con esta temática hay una pregunta que todos nos hemos hecho. Y la pregunta es la siguiente: ¿sobre qué voy a hablar? Estoy seguro que en más de una ocasión te has hecho esta pregunta. Yo me la hago cada semana: ¿sobre qué voy a hablar? Pero para dar respuesta a esta pregunta es importante que analicemos tres situaciones que nos van a ayudar a dar respuesta a esta pregunta. Las tenemos en pantalla. Dice allí: estudia, observa y analiza las siguientes situaciones. Número 1, la congregación. Número 2, la ocasión. Y número 3, a ti mismo como orador. Esas son las tres situaciones que tenemos que analizar antes de dar respuesta a la pregunta sobre qué vamos a hablar. Y cuando hayamos analizado estas tres situaciones, vamos a tener claro sobre qué vamos a hablar en nuestra congregación. Vamos a analizar la primera, que es la congregación, porque dentro de esta hay otras preguntas. Y aquí tenemos la congregación. Vamos a ver la primera pregunta. Dice: ¿cuánto conoce la feligresía del tema en cuestión? Esta es una pregunta que tenemos que hacérnosla porque en ella vamos a conocer cuánto conoce sobre el tema, si conoce mucho o conoce poco. Entonces, si conoce mucho, pues no es necesario tratar esa temática. Si conoce poco, pues es necesario tratar esa temática con dicha congregación. La segunda pregunta dice: ¿cuál es la actitud en relación con dicho tema? O sea, ¿cuál es la actitud de la congregación? Si vamos a hablar sobre normas cristianas, sobre la vestimenta, ¿cuál es la actitud de la congregación? Es importante también esta pregunta. La número 3, ¿cuál es la actitud en relación con el orador? Ustedes sabrán que hay algunas congregaciones que algunos oradores los aceptan más que otros. Entonces, es importante también conocer cuál es la actitud en relación con el orador. Y la número 4, ¿cuáles son sus ocupaciones? ¿A qué se dedican los hermanos? ¿En dónde trabajan? El lugar también es importante. Por ejemplo, yo estoy en un lugar, es un pueblo pequeño, los hermanos son campesinos, son carpinteros, albañiles. Entonces es importante también conocer la ocupación de la congregación a la cual le vamos a hablar. La siguiente pregunta es: ¿cuál es su nivel educacional? Y esta es muy importante porque no todas las congregaciones tienen el mismo nivel educacional. Hay algunas que son incluso multicultural. Hay que también tomar en cuenta eso. A mí me ha tocado predicar en la iglesia del seminario y frente a mí hay 130 personas que estudian teología, que se están preparando en la misma rama. Entonces, es importante tener en cuenta eso. También he predicado en otras iglesias donde hay doctores, maestros, arquitectos, y es importante conocer su nivel educacional. También me ha tocado en iglesias donde los hermanos son campesinos, amas de casa. Entonces, bueno, lo que sí quiero dejar en claro es que no importa el nivel educacional, tú como predicador tienes que estar bien preparado. Eso es indiscutible. La siguiente pregunta es: ¿qué edad tienen? Claro que sí, hay que conocer la edad. Si son niños entre 6 y 10 años, pues es evidente que tienes que escoger una temática. Si son adolescentes, entre 10 y 15, o jóvenes entre 15 y 30, ¿verdad? Es importante escoger la temática. De acuerdo a la edad, ¿verdad?
Muy bien, la siguiente pregunta dice, ¿cuántos serán los asistentes? También es importante conocer si va a haber muchos asistentes, va a ser una congregación grande o en un auditorio, es importante saberlo. ¿Cuáles son sus necesidades? Esta es importantísimo. La congregación y la mayoría de las congregaciones tienen necesidades, algunas diferentes de otras, pero tienen necesidades, problemas por los que están pasando, y eso nos va a ayudar a elegir bien nuestra temática. Muy bien, vamos con la siguiente situación. La número 2 es análisis de la ocasión, y eso es muy importante porque dependiendo la ocasión es la temática, porque si es una fecha de vida familiar, de mayordomía, si es fin de año, Semana Santa, es importante analizar la ocasión para saber sobre qué vamos a hablar. Tenemos aquí 4 preguntas. La primera es, ¿cuál es la finalidad de la reunión? Claro que sí, hay finalidades, ¿verdad? No tan solo ocasión en fecha, sino también hay reuniones de guías mayores, de jóvenes, de solteros, de matrimonio, bueno, es importante saber la ocasión. ¿Dónde se realizará? Si va a ser en un auditorio, una iglesia grande, una iglesia pequeña, también es importante. ¿Cuáles son los recursos que estarán a mi disposición? Eso también es importante porque, bueno, en el caso mío, mi forma de predicar, yo soy temático, utilizo presentaciones, pero he llegado a lugares donde la congregación no tiene un cañón, donde no tiene equipos, entonces si tú vas preparado con una presentación, te vas a llevar un chasco, porque no cuentas con ciertos recursos. Por eso es importante saber cuáles son los recursos que estarán a tu disposición. La última dice, ¿qué parte del programa ocurrirá antes y después de mi predicación? Esa también es importante porque quiero ponerles un ejemplo. A lo mejor te toca predicar y después de predicar viene el rito de humildad y Santa Cena. Es evidente que tienes que adaptar tu predicación, tu sermón, al evento que va después de esa predicación. O si va a haber un bautismo, bueno, es importante adaptarlo. Entonces, ahí tenemos esas 4 preguntas. Análisis de la ocasión. Vamos con la siguiente situación, es análisis de sí mismo. Claro que sí, esta es importante. Nosotros como futuros predicadores necesitamos analizarnos para conocer nuestras capacidades. Aquí hay 4 preguntas. Número 1, ¿conozco suficiente del tema o no conozco nada? Esa es importante realizarla porque si vamos a hablar del santuario, pregúntate primero, ¿conozco bien? ¿Voy a poder defender esa temática? Porque si no la puedo defender, la congregación va a perder interés en lo que yo voy a estar hablando. La pregunta número 2 dice, ¿tengo suficiente tiempo para preparar el tema? Y bueno, esto es elemental. Los predicadores tienen que hacer el tiempo para preparar un tema, para estudiarlo varias veces. Entre más preparado vayas, mucho que mejor. ¿Estoy realmente interesado en el asunto? Si es un tema que no te interesa mucho, pues es mejor no tratarlo, ¿verdad? Esta es una pregunta también importante. Y la última dice, ¿cuál es mi reputación como orador y como autoridad en el asunto? ¿Cuál es mi reputación? Bueno, por ejemplo, si voy a hablar de vestimenta, pero yo no uso una buena vestimenta, pues imagínense que esa reputación de ese predicador no va a ser muy buena. Si vas a hablar de vida familiar y tienes problemas con tu esposa, con tus hijos, pues bueno, allí cuenta mucho eso también. Entonces, esta es una pregunta importante. ¿Cuál es mi reputación como orador y como autoridad en el asunto? Muy bien, vamos a seguir. Ya hemos hecho el análisis de estas 3 situaciones. Ahora vamos a escoger el sermón. Y cada sermón pues tiene y debe de tener un objetivo. El objetivo es conocer, ¿verdad? Y ayudar a los hermanos, a los miembros, a que puedan, pues, que este sermón les pueda ayudar. Hay 2 puntos aquí muy importantes, 2 preguntas. ¿Qué espero
como resultado del sermón. ¿Qué es lo que estoy esperando? Porque no es nada más hacer el sermón, hacerlo por hacer. Es hacernos esta pregunta: ¿qué espero como resultado del sermón? Y la segunda, ¿qué acción específica quiero que los oyentes realicen? ¿Qué acción específica? Y quiero decirles que cada sermón conlleva una acción. Conlleva una acción. Si no los mueve a ninguna acción, entonces el sermón no cumple el objetivo que debería de cumplir. También conocer el objetivo del sermón pues nos va a ayudar a saber qué comentarios, qué versículos poner y cuáles no poner. Nos va a ayudar mucho a eso. Muy bien, vamos a avanzar. Ahora que hemos escogido ya nuestro sermón, vamos a empezar con el título. Y el título tiene ciertas características que debemos respetar. Número 1, el título debe de ser corto. No tiene que ser un título largo, complicado, no. Tiene que ser un título corto. Tiene que llamar la atención al presente. Tiene que focalizar los problemas religiosos y prácticos de la actualidad. Ahí en la parte final les puse un ejemplo. Hablar sobre la conversión puede llevar el título El hombre que nació 2 veces. Otro ejemplo que también puedo ponerles es hablar sobre el estado inconsciente de los muertos. Yo, por ejemplo, le puse a un sermón El más allá, y bueno, los hermanos como que quedaron así impactados. Tal vez pensaban que era el título de alguna película, pero no, era el título de un sermón. Por ejemplo, hablar sobre la muerte de Jesús, podemos usar el título de El Redentor del Mundo, Salvación sin Límites, títulos que sean interesantes, que sean cortos y que transmitan un mensaje específico, directo, que sea entendible. Muy bien, después del título es evidente que vamos con la introducción. Todo sermón tiene una introducción. Aquí tenemos 3 puntos importantes sobre la introducción. ¿Cómo debe ser nuestra introducción cuando iniciamos un sermón? Número 1, la introducción debe de ser breve, apropiada y sencilla. Fíjense muy bien, queridos apreciados y futuros predicadores. La introducción debe ser, número 1, breve, apropiada y sencilla. No se extienda mucho en la introducción. No cuente su historia completa de su vida. Claro que no. Debe ser breve, apropiada y sencilla, concisa, para que entendamos mejor. Debe ser así nuestra introducción. Número 2, es la primera impresión de los oyentes. O sea, en la introducción nosotros pues vamos a dar la primera impresión allí de los oyentes. Entonces, si el predicador parece nervioso, si parece hostil, sin preparación, seguramente lo van a rechazar los oyentes. O viceversa, si el predicador en su introducción pues denota preparación, denota seguridad, pues lo van a aceptar, lo van a escuchar durante los 45 minutos que dure el sermón o la hora que dure el sermón, máximo 1 hora. Entonces es importante que en la introducción pues demos esa primera impresión. Aquí hay un subtítulo que dice 3 tipos de predicadores. 3 tipos de predicadores. A los que no quieren escuchar, a los que quieren escuchar y a los que necesitan escuchar. O sea, la congregación, la congregación pues está y definen, ¿verdad?, algunos predicadores a los que no quieren escuchar. Hay predicadores que no los quieren escuchar por diferentes motivos, a otros a los que quieren escuchar y a los que necesitan escuchar. O sea, en pocas palabras, quiero decirles que los oyentes pues califican al predicador. Así es, los oyentes califican al predicador. Ellos pues dan esa calificación: es un buen predicador, no es un buen predicador, se expresa bien, no se expresa bien,
tiene facilidad de palabra, no tiene facilidad, tiene carisma, no tiene carisma. Entonces, eso es muy importante. Los oyentes califican al predicador. Si el predicador en esa primera impresión pues no queda bien, pues seguramente aquella congregación no va a estar dispuesta a volverlo a escuchar. Número 3, objetivo. La introducción tiene un objetivo y es conquistar el interés de los oyentes. Ese es el principal objetivo. Aquí les puse algunos tips. Número 1, despierta la curiosidad. Número 2, déjalos intrigados. Número 3, demostrar la utilidad del tema que se presenta. O sea, decirle este tema es importantísimo para esta congregación. Número 4, o la D, presentando una novedad. Y la E, definiendo una palabra. Entonces, esos son algunos tips, ¿verdad?, que nosotros podemos anexar a nuestra introducción. Si la introducción está bien hecha, pues hará que los oyentes sean dóciles, atentos y benévolos, ¿verdad? Porque a veces hay pues oyentes que son un poco difíciles. Pero si nosotros iniciamos con una buena introducción, poniendo en práctica uno de estos consejos que les puse, seguramente que vamos a tener a una congregación dispuesta a escuchar. Hay otros puntos que no puse aquí, por ejemplo, demostrando conocer bien el asunto. Si usted entra con duda, con inseguridad, no lo van a escuchar, van a estar allí casi que forzados. Hay otro también que quiero compartirle: mostrar bondad, mostrar buenas noticias. También pues despierta el interés de la congregación cuando damos una introducción con una buena noticia. También cuando pretendemos ser breves, yo esa no la uso porque yo no soy tan breve, pero pues cuando le decimos a la congregación vamos a llevarnos 45 minutos y nada más. También elogiándolos, sería buena introducción, elogiando a los hermanos, mostrando también humildad. Bueno, estos son algunos tips extras que les estoy dando. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la introducción? Conquistar el interés de los oyentes. Los primeros 5 minutos son relevantes porque en esos primeros 5 minutos usted va a impresionar a los oyentes. Y si en esos primeros 5 minutos no los logró impresionar, la temática no se va a dar de acuerdo a cómo usted esperaba. Muy bien, vamos a analizar algunos tipos de introducción para que podamos nosotros tener un poquito más de material. Tipos de introducción: leer un texto, presentar su contenido literario o histórico. O sea, usted puede presentar un aspecto geográfico, histórico, costumbres de la época, etcétera, etcétera. Número 2, presentar una paradoja, o sea, puede ser una declaración de Pablo, de Santiago, no sé. Usted ya busque allí una paradoja en la Biblia con la cual pueda dar introducción. La tercera, presentar una pregunta retórica. Esta funciona mucho y a mí en lo personal me funciona mucho porque yo hago preguntas, cuestionamientos y ya ellos se quedan con esas preguntas y ahora quieren saber la respuesta. Entonces la respuesta está en el sermón que tú vas a dar. Un ejemplo es si nuestros primeros padres se comunicaban con Dios, ¿por qué nosotros no podemos comunicarnos con Dios directamente? Si Satanás pecó desde el principio, la pregunta sería, ¿por qué Dios no lo destruyó? Entonces la congregación ya se queda como que a la expectativa de la respuesta y entonces uno empieza a desarrollar ya la temática. El siguiente tipo de introducción que podemos hacer son hechos o estadísticas alarmantes. Si va a hablar de salud, pues muestra las estadísticas de las muertes que causa el tabaco, el alcohol, la obesidad, la mala alimentación. Y bueno, déjenlos espantados. Bueno, no, tal vez no es el asunto, el objetivo, ¿verdad? No, pero sí que estén atentos a la respuesta que tú vas a presentar durante el recorrido de dicho sermón. Bueno, también puedes mostrar
otro tipo de introducción, acontecimientos actuales. ¿Cuáles acontecimientos actuales? Por ejemplo, si vas a hablar de los eventos finales, puedes hablar de la guerra en Ucrania, puedes hablar de que hay 16 guerras a nivel mundial. Y bueno, esto también va a llamar la atención de las personas. Hacer referencia a una ocasión especial. También esta es algo que te puede ayudar a tener una buena introducción. Muy bien, entonces estos serían tipos de introducción. Vamos a continuar con lo siguiente, consejos prácticos para sobrevivir a la introducción. Porque quiero decirles algo, la introducción es tal vez lo más difícil, porque en la introducción nosotros nos vamos a ganar a las personas, a la congregación. Ahorita vamos a ver algunos consejos prácticos para sobrevivir a la introducción, para no morir en el intento. Número 1, usar voz moderada. Usar voz moderada en velocidad y volumen hasta alcanzar la normalidad. Esto es muy importante porque esto nos va a ayudar a dominarnos a nosotros mismos, a poder controlar nuestros nervios. Yo siempre inicio así, moderadamente, y eso me ayuda a dominarme a mí mismo, a controlar mis nervios, me ayuda a poder respirar, a inhalar y exhalar. Eso ayuda a tener control sobre nosotros mismos. Número 2, algunas cosas que no debe hacer son, fíjense muy bien en esta, porque he visto este error en varias ocasiones. Inciso A, pedir disculpas. O sea, eso es algo que no lo debemos de hacer. Si llegamos tarde como predicadores, no diga, hermanos, discúlpenme porque llegué tarde, discúlpenme porque no pude dormir, discúlpenme porque ando malo de la garganta. No, eso no le interesa a nadie. Entonces, eso es algo que no debemos hacer en nuestros sermones, sobre todo en la introducción. No debemos pedir disculpas. Inciso B, pues no debemos comenzar con palabras vacías, como por ejemplo, bien, bueno, entonces. Debemos de iniciar con palabras que tengan significados. Entonces, no comenzar con palabras vacías. Inciso C, fijar una posición sobre algún punto polémico. Eso no lo debe de hacer, porque si usted es un predicador que es vegano, pues tenga en cuenta que esa es su posición, no la posición de los hermanos a los cuales le va a predicar. Entonces, no se fije en una sola posición sobre algún punto polémico, sobre la alimentación, la vestimenta. Tenga mucho cuidado en esa parte, porque si usted fija la posición en algún punto, va a terminar tal vez cuestionando, tal vez acusando a los hermanos de lo que deben y no deben de hacer, y eso pues le va a restar puntos como predicador. El inciso D dice hacer preguntas esperando respuesta del auditorio. Y esa es otra de las acciones que no debemos de hacer, queridos y futuros predicadores. No debemos hacer preguntas esperando respuestas del auditorio, ni preguntas personales, ni preguntas bíblicas, porque en ese momento usted es el que mejor está preparado sobre esa temática. Si usted, por ejemplo, se prepara para hablar sobre el santuario, usted es el más preparado en ese momento, porque usted se preparó con ese sermón. No haga preguntas directas. A ver, hermano, dígame qué es el santuario y dígame dónde está la cita bíblica. No, porque en ese momento usted es el más preparado. Aunque le pregunte a una persona preparada que esté frente a usted, incluso puede ser un pastor, usted es el más preparado. ¿Sí? Usted como predicador es el más preparado. Es un poco incómodo
para la persona a la cual usted hace la pregunta. Puede que le dé respuesta, si es una persona preparada le va a dar respuesta, pero va a ser incómodo y a veces esas respuestas, a veces esas preguntas lo agarran, como podemos decir, desprevenido. Entonces no tiene una respuesta específica como tal. Entonces no debemos hacer preguntas. Y otra cosa, si somos congregación, tampoco debemos hacer preguntas directamente al predicador mientras el predicador está exponiendo la palabra de Dios. Esa es otra de las cosas que nosotros debemos de saber. Muy bien, esto es lo que concierne a la introducción. Después de la introducción tenemos otro elemento que es la argumentación. Vamos a entrar en esta temática, la argumentación. Ya hemos escogido el sermón, ya hemos escogido el título, la presentación. Ahora vamos con la argumentación. Y fíjense lo que dice nuestro texto aquí en pantalla. Dice, entra en función el bosquejo, que es la estructura que sostiene el sermón. Es como el esqueleto que sostiene el cuerpo humano. Hasta este punto ya nosotros hemos realizado un bosquejo, o sea, un bosquejo son los elementos más relevantes del sermón. De hecho, en el segundo punto dice, el bosquejo consiste en algunos tópicos, los más importantes y abarcantes. Ahí abajo les puse un ejemplo, se los voy a poner en pantalla completa para que puedan verlo bien. Por ejemplo, Mateo 5, 24 al 34. Allí lo dividí por títulos de primer nivel y títulos de segundo nivel. Pueden llevar títulos de tercer nivel, no sé. Eso va a depender del bosquejo que cada uno de nosotros hagamos. Ahorita también les voy a mostrar algunos tipos de bosquejos. Entonces, allí en Mateo 5, 24 al 34, yo lo dividí en un título de primer nivel, que es El hombre necesita a Cristo. Aquí, en este título, nosotros podemos ver que es el tópico, el más importante, el más relevante, el más abarcante. El hombre necesita a Cristo. De hecho, se los puse allí en mayúscula. Y tengo títulos de segundo nivel, que son también tópicos y que también son importantes, pero son de segundo nivel. El hombre bajo la acción del mal, nadie lo puede salvar, y el último punto va de mal en peor. Entonces, ese se podría decir que es el esqueleto de nuestro sermón, es el esqueleto que sostiene el sermón. Una vez que tengamos nosotros el bosquejo, pues ya lo vamos a complementar con comentarios, con citas bíblicas, una vez que tengamos ese esqueleto, ese bosquejo. Muy bien, vamos a avanzar. Quiero mostrarles, algunas disposiciones de los tópicos del bosquejo. Número 1, determinar las líneas generales y los pormenores. Eso es muy importante. En un bosquejo determinen las líneas generales, las que son generales, y los pormenores. Número 2, establecer un plan progresivo que vaya de lo conocido a lo desconocido, de lo simple a lo complejo. No haga su bosquejo desordenado, no. Vaya de lo conocido a lo desconocido, de lo simple a lo complejo. Que nuestro bosquejo tenga coherencia. Vamos a ir de menos a más para que vayamos introduciendo al oyente, ¿sí? Número 3, de lo menos importante a lo más importante. Eso también es relevante. O sea, en nuestro bosquejo debe de ir de lo menos importante a lo más importante. Y punto número 4, eliminar o simplificar todo lo que no sea necesario. O sea, todo lo que creamos que no es necesario en nuestro sermón, hay que quitarlo. Solamente lo que es necesario, o sea, hay que simplificar allí. Muy bien, vamos con el siguiente punto. Les decía que quiero presentarles algunos tipos de bosquejos para que puedan conocerlos y cuando vayan a hacer su sermón, pues se basen en alguno de estos. Hay el modelo de tiempo.
Es el que tienen a mano izquierda en la parte superior. Modelo de tiempo. Y ahí les puse un ejemplo. Les voy a poner la presentación completa. Por ejemplo, en el modelo de tiempo les puse allí la muerte de Jesús como primer tópico. Son tópicos importantes. Dentro de la muerte de Jesús puede que vayan otros tópicos de segundo nivel. Pero yo les puse los relevantes nada más. La resurrección de Jesús, la intersección de Jesús y el último tópico que también es relevante, el regreso de Jesús. Este sería el esqueleto principal. Recuerden, dentro de cada uno de estos tópicos pueden ir otros tópicos de segundo nivel, no específicamente así como yo los tengo. Y puedo poner, complementarlo con citas, con comentarios, con estudios de la palabra, con todo eso. Lo vamos luego a analizar en otra temática. Modelo de espacio, fíjense este otro modelo. El primero era de tiempo y ahí pudimos ver cómo pudimos dividir el tiempo en esos 4 tópicos. Ahora vamos con el modelo de espacio. Por ejemplo, el ministerio de Jesús en Capernaum hay un espacio, luego el ministerio de Jesús en Nazaret hay un breve espacio de tiempo y luego el último, el ministerio de Jesús en Jerusalén. Ese sería el modelo de espacio. El modelo de tema. Este modelo quiero decirles que se adapta a cualquier asunto. Aquí les puse un ejemplo, les puse los 3 tópicos principales. ¿Qué son los dones espirituales? ¿Quién los recibe? Y el último, ¿cómo deben utilizarse? El último modelo es el modelo de solución de problemas. Es el que tenemos a mano derecha en la parte inferior, que dice, allí está la división. Primero, el primer tópico sería el problema. Por ejemplo, las señoritas se casan con jóvenes no adventistas. Y el segundo tópico sería la solución. Ese sería modelo de solución de problemas. Entonces, pues ahí lo tenemos. 4 tipos de bosquejo. Y nuevamente les recuerdo, una vez que esté listo el esqueleto, el bosquejo, entonces ahora sí necesitamos complementar con citas bíblicas, comentarios, definiciones, ilustraciones, estadísticas, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, vamos con la conclusión, ya casi vamos terminando. En realidad esta era una temática muy amplia. La conclusión, la conclusión es el clímax del sermón, ¿sí? Es ya la parte final. Los oyentes necesitan saber qué es lo que en verdad se exige de ellos. También presenta en forma resumida los puntos principales. Presente una cita bien escogida, son algunos consejos. Haga preguntas o una serie de preguntas, haciendo también una oración y hacer una visualización en el último punto. O sea, que los proyecte o que proyecte a la congregación hacia el futuro. Si habló de la segunda venida, que la congregación se proyecte hacia el futuro, a esperar la venida de Cristo Jesús. Entonces, así es son algunos puntos relevantes sobre la conclusión, sobre nuestras conclusiones. Saber qué es el clima del sermón, y aquí es donde los oyentes necesitan saber qué es lo que en verdad se exige de ellos. Y eso usted lo puede manejar ya en el llamado. Allí en el llamado usted les hace ese llamado y les da a entender, porque los oyentes necesitan saber qué es lo que se exige en verdad de ellos, qué es el cambio que tienen que hacer. Muy bien, lo que no se debe hacer en la conclusión, vamos a ver qué es lo que no se debe de hacer. Pues aquí lo tenemos. Número 1, no diga a sus oyentes que olvidó algún tópico, no lo mencione. Si está hablando de los tópicos y dice, ay, se me olvidó uno, ya no lo recuerdo, cuidado, no lo diga. Porque recuerde que en ese momento usted es la persona más preparada. No termine abruptamente,
¿sí? Tómese su tiempo, vaya aterrizando el sermón y concluya cuando tiene que concluir. No se disculpe, ¿sí? A lo mejor muchos de nosotros tal vez en alguna ocasión hemos dicho, el sermón no salió como esperaba, discúlpeme hermano, pero es que no pida disculpas porque recordemos que a nadie le interesa. No estire la conclusión, ya como que quiere terminar, pero no termina, luego pone una historia de su vida, vuelve a subirse la intensidad del sermón, luego la vuelve a bajar y así. No estire la conclusión. Y el último, algo que no se debe hacer en la conclusión es no comience a dar nuevos argumentos. Ya una vez que dio un argumento, concluya, haga el llamado y concluya de la forma correcta, vaya aterrizando el sermón. Pues bueno, hemos concluido ya hasta aquí con esta tercera capacitación para nuevos predicadores. La verdad, yo creo que ha sido de beneficio tanto para mí como para ustedes. Vamos a ver en la siguiente capacitación, en la siguiente clase, se pudiera decir, cómo tratar el texto bíblico. Hoy en esta clase pues hemos aprendido diferencias o la diferencia entre la introducción y la argumentación. Hemos aprendido sobre el título, el bosquejo, la conclusión. Yo creo que ha quedado claro y ya en la siguiente pues vamos a estudiar sobre cómo tratar el texto bíblico. Así que no te lo pierdas porque juntos vamos a prepararnos para poder promover la predicación del Evangelio de una manera más efectiva. Permíteme hacer una oración por ti y concluimos con esta temática. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos porque hoy hemos aprendido sobre cómo estructurar nuestros sermones. Ayúdanos a ser predicadores buenos que con seguridad promuevan tu evangelio. Pongo en tus manos a todos los que vieron esta presentación. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos llegado ya al final de esta presentación. Si te ha ayudado, te invito para que te suscribas. Nos vemos en la siguiente temática. Que el Señor te bendiga.